Bueno, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a Infarma 2024. Para los que hayáis aterrizado hoy en Madrid y bueno, los que ya habéis estado ayer, bueno, pues muchas gracias por venir a nuestra mesa redonda. Big Data Sanitario en Hospital y Oficina de Farmacia, ¿por qué son tan valiosos nuestros datos? Yo soy Cecilia Coto Felgueroso Ojeda, soy farmacéutica, especialista en análisis clínicos y trabajo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y además soy vocal de especialidades en el laboratorio clínico del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Voy a moderar esta mesa junto con mi compañero Ignacio Padrino, Nacho. Él es farmacéutico titular y también es vocal de docencia e investigación en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Yo voy a ser la principal moderadora porque Nacho tendrá un pequeño rol de moderador y ponente al ser farmacéutico titular de oficina de farmacia. Entonces, bueno, tenemos una hora por delante, intensa. Queremos hacer un pequeño debate, coloquio, iremos haciendo preguntas, ellos irán contestando, pero queremos hacerlo bueno, pues lo más dinámico posible, ¿vale? No habrá presentación, iremos hablando y bueno, esperamos que os guste, que os sirva, que salgan preguntas de aquí, que de aquí se siembre una pequeña semilla para que en próximos años este tipo de charlas bueno, pues tengan incluso más contenido, hayamos avanzado mucho en los próximos años y podamos hablar de algo mucho más grande, que quizá lo que podemos llegar a saber hoy. Para tratar de resolver un poco todas estas preguntas que vamos a plantear hoy, tenemos a dos ponentes extraordinarios. Por un lado tenemos a Juan Carlos Álvarez, él es licenciado en Medicina y Cirugía, es Principal Healthcare Consulting en el área de Payers, Providers and Government de IQVIA. En sus 27 años de trayectoria profesional ha sido directivo de varias compañías tecnológicas en Europa y en LATAM, asesor de sanidad del Gabinete de Presidencia del Gobierno de España entre el 2012 y 2015 y socio en firmas de consultoría estratégica globales. Tiene un máster en Administración y Dirección de Servicios de Salud y Economía de la Salud y es miembro de la Sociedad Española de Directivos de Salud y Asociación de Salud Digital. O sea, que tiene un currículum bestial. Muchas gracias, Juan Carlos, por venir. Y por otro lado tenemos a Fernando Calvo, Fer. Puedo llamarle Fer porque es mi compañero en el Hospital 12 de Octubre. Estoy también muy contenta de que esté aquí. Fernando es graduado en farmacia por la Universidad de Salamanca. Es facultativo de bioquímica clínica en el área Core y sistemas de información en el Hospital 12 de Octubre. Somos compañeros de mesa en el hospital. Y además es un referente en digitalización y miembro de la unidad de ciencia de datos, Data 12, en nuestro hospital, en el 12 de octubre. Además es presidente, recientemente ha cogido el cargo del Comité de Formación y es miembro del Grupo de Trabajo de Ciencia de Datos de la SEC, la Sociedad Española de Química Clínica. Entonces, bueno, tenemos dos grandes ponentes, dos personas que conocen muy bien el dato, un médico, un farmacéutico. Por aquí somos otros dos farmacéuticos, pero de ámbitos completamente diferentes. Nacho es farmacéutico de oficina de farmacia puro y duro. Yo soy farmacéutica pura y dura del laboratorio. Somos perfiles distintos, iremos hablando un poco entre todos. A ver si conseguimos, bueno, pues darle forma a este dato que parece que está muy de moda, que todos los días lo hablamos en todos los ámbitos de nuestra vida, pero pongámosle un poco de sentido e intentemos aterrizarlo lo máximo posible. Es verdad que va a ser complejo porque no es fácil poner ejemplos muy tangibles hoy en día de cómo manejamos el dato, pero bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por asistir a esta mesa. Cuando me propusieron participar dando la cara por la oficina de farmacia, al final el dato para mí era un pequeño desconocido y tenía que averiguar cómo llevarlo a la oficina de farmacia. Esto fue como hace un mes y medio más o menos. Vamos a ver durante toda la charla que tenemos un mundo por descubrir en la oficina de farmacia brutal. Al final voy a barrer para casa siempre, voy a reivindicar un montón de cosas. Iremos viendo que hay una oportunidad importante en el mundo del dato. Al final, aunque creamos que no, sanidad llega a jugar y a trabajar con ese dato hasta que llega a nuestra pantalla. A partir de ese momento que nosotros realizamos la dispensación, que es donde creamos ese dato teórico, lo convertimos en dato de valor, hacemos qué signifique algo, quién se ha llevado una medicación, si esa persona que se ha llevado una medicación no se ha llevado otra, si se ha llevado dos que son contraproducentes entre sí. Hasta ahí no llega sanidad. Sanidad se ha quedado
en un punto pequeño. Eso es una pequeña aproximación que os hago a dónde vamos a llegar y es importante que lo sepamos porque Sanidad sí que se interesa por el dato, ¿vale? Que ahora es tan importante, lo vimos en tantos sitios. Yo pensé, jolín, una ponencia es de moda, toca el dato, como inteligencia artificial o blockchain hace 3 años. Y no, el dato está en nuestra farmacia, el dato tiene un valor súper importante. Y vamos a ir haciendo preguntas y iremos viendo que, como me di cuenta yo, joder, es que estoy todo el día trabajando en la farmacia y este dato que acabo de dar con esta dispensación se ha quedado ahí, nadie lo ha aprovechado, nadie lo ha cotejado, ¿vale? Tenemos farmacéuticos de primaria que tienen un proyecto, el proyecto Música, en el que ellos sí trabajan con este dato antes de que llegue a la farmacia, cotejan, filtran datos de pacientes que tienen pues, los YECAS y ARA2, pacientes que están con bifosfonatos y se les pauta un Prolia, para recabar esos datos, llamar a pacientes y corregirlo. Pero si ese paciente ha llegado a la farmacia y nosotros lo tenemos pendiente y hacemos esa dispensación del Prolia, de ese bifosfonato, ese dato no se recoge. Entonces, vamos a ir viendo estos datos dónde podrían estar, si tienen un valor, si ese valor más que económico es un valor de un posible ahorro para la seguridad social. O sea que quizá empecé siendo un poco escéptico de la mesa de hoy y ahora mismo soy el principal valedor y creo que va a ser muy interesante y que vamos a verlo reflejado en nuestra oficina de farmacia porque lo vamos a ver todos los días, muchas veces en cada dispensación. Oye, este dato que se acaba de ir por ahí, si alguien lo recogiese, la de cosas que se podrían hacer. Entonces creo que va a ser muy interesante y tenemos ponentes hoy de auténtico lujo. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a ir empezando con las preguntas. Como decía, va a ser súper dinámico. Lanzaremos preguntas, vais contestando en el orden que queráis, os iremos interrumpiendo, ¿vale? Pues bueno, para entrar un poco en materia, en líneas generales y bueno, pues, tocando un poco todos los ámbitos sanitarios, el hospital, la oficina de farmacia y quizá primaria, primero queremos ver un poco qué datos se generan realmente en sanidad. Si quieres empezar, Fer, luego continúas, Juan Carlos, ¿qué datos generamos? A ver, en general hay como 2 tipos, ahora en teoría de datos se definen como 2 tipos de datos, que seguro que habéis escuchado alguna vez. Datos estructurados y datos no estructurados. ¿Qué es un dato estructurado? Es un dato que, digamos, tiene un contexto, es decir, una glucosa que te miden en sangre, es una patología, por ejemplo, hipertensión arterial es un concepto, es un dato estructurado. Y luego están datos no estructurados que pueden ser imágenes o cosas más complejas, pues digamos que cuesta más interpretarlo, cuesta más partirlo en esas partes, ¿no? Entonces, dentro del hospital se generan muchísimos tipos de datos y dentro de la farmacia también. Dentro de la farmacia, también hablando de farmacia comunitaria, yo creo que la mayoría de lo que se genera son datos de dispensación, datos de prescripción, consumos, se miden tensiones de pacientes, se miden glucemias. La mayoría de lo que hay es dato estructurado, que además ese dato tiene una ventaja, ¿no? Es un dato que se puede utilizar para otras cosas. Es un dato muy fácil de estructurar. Una imagen te cuesta sacar las características, pero un dato estructurado lo puedes utilizar para miles de cosas. Así que luego hablamos más adelante para qué se pueden utilizar estos datos. Yo no sé si quieres añadir algo más, Juan Carlos. Sí, porque además lo que está reflejando el tipo de datos que obtenemos es el camino que está siguiendo cualquier ciudadano, cualquier paciente a través del sistema de salud. Entonces están los datos que genera por el paso en servicios asistenciales, que son aquellos que entran en la historia clínica y son registro de enfermedad, de frecuencia cardíaca, etcétera. Los que genera una prescripción de medicamentos, el principio activo de las dosis, pero también los datos administrativos que van desde el género o sexo que tiene el paciente hasta el nivel de renta a la hora de tenerse en cuenta en la subvención que tiene a la hora de reclamar sus medicamentos, ¿no? Entonces hay datos incluso económicos y de una magnitud supremamente amplia. Al final, por lo que veo, es importantísimo que tengamos el dato estructurado. Si no tenemos un orden en el dato, por ejemplo, algo que vais a entender muy fácil, una historia clínica electrónica, cuando hagamos una consulta y el médico escribe, ese dato es un dato en texto libre, que es muy difícil de explotar. O sea, lo suyo es que el dato esté estructurado. Si pudiéramos tener un desplegable y con varias opciones y poder ir seleccionando, eso sería perfecto, porque luego todo se exporta y se explota. Pero si no tenemos ese dato estructurado en primer lugar, estructurado es ordenado,
es mucho más complejo. Entonces ahí es importante tener ciertas herramientas que nos permitan también transformar el texto libre en un dato un poco más quizá estructurado. En el laboratorio donde trabajamos, en general es más fácil porque un dato de laboratorio al final es un resultado, es un número, es muy fácil decir glucosa 200, colesterol 89, pero ¿cómo estructuramos unas frases que dicen síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST? Es muy complicado, ¿vale?, estructurar todo eso. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en ordenar el dato y me ha parecido súper interesante. Bueno, pues es verdad, toda esa trayectoria que sigue el paciente, que muchas veces la estudiamos por bloques. Yo estudio mis datos de laboratorio, tú estudias tus datos de primaria, tú estudias tus datos de la farmacia, pero sería muy interesante, bueno, pues poder ir estudiando estos datos del viaje del paciente, bueno, pues para ver un poco toda su historia. Eso. ¿Bien? Sí. Sí. ¿Continuamos? Adelante. Continuamos. Sí. Bueno, ya sabemos más o menos qué datos tenemos, cómo los tenemos que tener, la estructura es importante, pero aquí empiezan ya dos preguntas interesantes y es ¿por qué creéis que son tan valiosos los datos y qué se podría llegar a conseguir con una buena explotación? O sea, ¿qué podemos conseguir a nivel sanitario, a nivel económico, a nivel de supervivencia de los pacientes? Decidme cosas que podamos hacer o cosas que se hayan hecho. Pues mira, yo creo que, perdóname, la pregunta de por qué son tan importantes. Un día como hoy, en el Sistema Nacional de Salud, un día como hoy se estarán atendiendo unas 700.000 consultas por médicos de atención primaria, unas 410.000 consultas por enfermeras en atención primaria, cerca de 240.000 consultas en hospitales, se harán 10.000 cirugías, hay unos 70.000 pacientes hospitalizados en distintas partes del país, se harán unos 335 millones de teleconsultas, se atenderán 60 millones de urgencias en la red de atención primaria y 40 millones más o menos en la red especializada. Y cada uno de esos pacientes no solo se registrará su actividad, se le prescribirá un medicamento y tendrá una trazabilidad de su paso por el sistema de salud hoy. Por lo tanto, la importancia del dato creo que es elocuentemente importante preguntarte ¿cómo hago para poder ver la película que están siguiendo todos esos ciudadanos todos los días para tener una perspectiva según el foco que quiera poner? Si quiero mirar desde la lógica del médico y el paciente, es un ángulo de la visión, pero si quiero hacer un zoom hacia arriba y ver una región o ver un segmento y ver los hospitales, es ahí donde el valor del dato incluso fluctúa dependiendo de la utilización que podamos hacer. Y termino aquí. El valor de las cosas está en aquello que permite alcanzar o conseguir, es decir, en la medida en que nos contesta preguntas que son valiosas. Claro, es que me parecen datos, yo nunca me había planteado, no sé si vosotros sí, no. O sea, el volumen de datos que generamos, y esto se lo cuentas a Amazon, que tenemos este volumen de datos en sanidad, al final, bueno, pues sería cuanto menos interesante de poder explotar. Aterrizando un poco a cosas que se pueden hacer o que se han hecho al día a día, ponme algún ejemplo, Fer, de cosas que se hayan hecho con los datos que generamos desde el laboratorio o desde un hospital público de la Comunidad de Madrid que hayan permitido mejorar la vida del paciente. Pues se han utilizado muchos datos, o sea, bueno, cuento un poco en contexto porque yo trabajo en el Hospital 12 de Octubre y es verdad que es un hospital que tiene historia clínica digitalizada desde hace bastantes años, desde 2010, 2011. Entonces eso ha permitido, al digitalizar todo, poder coger esos datos, esas historias clínicas que estaban escritas muchas en texto libre, poder ir estructurando diagnósticos, problemas de salud, prescripciones farmacológicas, datos de laboratorio. Y eso al final ha sido como ir montando una pequeña estructura que cada vez se va alimentando más para poder más adelante buscar estas utilidades que me comentas. Entonces, se hace de todo. Se hace desde ayuda a ensayos clínicos. Se utiliza para ver un poco cómo está tu hospital. Por ejemplo, en lista de espera quirúrgica, en lista de espera de consultas.
ver cómo estamos en trasplantes, un poco como utilidades de gestión clínica, ¿no? Para ver cómo funciona y puntos de control para saber dónde tienes que incidir. Oye, pues mira, es que me faltan nefrólogos para hacer trasplantes de riñón, pues necesito aumentar esta plantilla, o dónde están los fallos para poder mejorar todo el proceso asistencial. Luego, a nivel concreto, el tener tantos datos estructurados de diagnósticos, de laboratorio, por ejemplo, yo hablo mucho de laboratorio porque es mi ámbito, te permite, por ejemplo, mejorar mucho la vida de los pacientes. Esto lo hemos vivido muchísimo con la explosión del COVID. En 2020 ya teníamos esa base de datos montada y como cayó todo el COVID, pues pudimos utilizarla para ayudar a los médicos del hospital, bueno, los médicos y a todo el profesional sanitario. Alertas de COVID, todos los pacientes que llegaban se les hacía una PCR, como es un dato estructurado, saltaba en el sistema informático del laboratorio, esta PCR de este paciente es positivo para COVID. Eso genera una alerta, llega a la historia clínica y el médico en su pantallita ya sabe, este paciente es COVID positivo. Más adelante, cuando han intervenido otros virus respiratorios como el VRS, influenza A, influenza B, lo mismo. Sale un VRS positivo, este paciente, alerta informática, pop-up, este paciente es VRS positivo. Bueno, pues vamos a aislarlo de todos estos para que no se contagien entre sí. Podemos utilizarlo para, por ejemplo, resistencias de antibióticos. Pacientes que tengan multiresistencias, que salgan microorganismos en las placas que puedan tener multiresistencias, pues también podemos incidir en ello, mandar esos datos a preventiva y que pueda analizar las prescripciones diariamente y ver cómo mejorarlas, pues para mejorar el tratamiento de esos pacientes. Por ejemplo, nosotros desde una parte muy nuestra de bioquímica, análisis clínicos, gasometrías del hospital. Nosotros, por ejemplo, hacemos la gasometría arterial, donde se ve el pH, el bicarbonato, el CO2. Entonces tenemos algoritmos en los que a partir de cierto grado de pH, bicarbonato y dióxido de carbono, pues establecemos si el paciente tiene una acidosis metabólica compensada o no compensada y mandamos ese dato a la historia clínica. Eso también le llega al médico y el médico ya tiene esa ayuda para el diagnóstico. Pues por ejemplo, no sé, Bueno, alguno más podemos hablar, no sé. Muy buenos, y ahora voy a por Nacho. ¿Tú por qué crees que son tan valiosos para la oficina de farmacia? Yo os cuento mi película, que siempre me la llevo a mi farmacia, y digo, joder, es que somos la última frontera de ese dato. Ese dato que empezó con tu tubo de sangre a ver ese colesterol después de una operación de lo que sea, que pasa por un médico del hospital, acaba en primaria, acaba en mi atorvastatina de 20, ese dato que yo genero, bye bye, lo hemos perdido, ¿vale? Nadie va a hacer nada con él por ahora. Pero a donde voy, y todos diréis, sí, ¿qué quiero hacer yo? Yo quiero generar más datos. Quiero generar más datos que van a tener un valor. ¿A qué traducimos generar más datos? A servicios remunerados. Eso ya nos va sonando a todos más. ¿Qué yo quiero hacer? Joder, yo quiero tomar la tensión, apuntar los valores, dejarlos en el ordenador, que el médico vea estos valores, que el médico sea el que paute, igual que pauta esa atorvastatina o ese enalapril, que paute que a fulano le tienen que tomar la tensión durante 3 semanas, que sea yo quien haga esa toma de datos, que por supuesto se me remunere y que ese dato tenga un valor para que el médico llame al paciente, no le llame, ahorre la visita porque va perfectamente, porque no tengo que verte, que con un SMS o una comunicación telefónica sea suficiente. ¿Yo qué quiero? Que se me remunere, evidentemente. ¿Qué quiere la administración? No remunerarme. Entonces, ¿cuál es el valor de ese dato? El valor del ahorro. Yo a partir de ahora le diría, oye, vamos a ver cuánto te ahorro yo para que me puedas pagar con lo que te estoy ahorrando. No generes un coste extra para poder pagarme. No. Yo te voy a ahorrar todo esto y tú con todo este ahorro que yo te estoy haciendo me vas a remunerar mis servicios. Entonces, claro, yo tenía que buscarme aquí mi película para poder defenderme delante vuestro y decir, joder, es que en la oficina de farmacia veo que es el último punto, la última frontera real de decir, aquí es donde pasan las cosas tangibles, está el paciente al final, tengo un paciente que es crónico, que viene, que le conozco, que sé, luego entraré en temas de adherencias, en un montón de cosas que pueden suponer un ahorro a la administración pública vía remunerando al farmacéutico por los servicios que presta. Entonces, creo que el crecimiento de la farmacia en una vertiente importante va por ahí y va por generar más datos de valor. Ya no porque trabajemos con esos datos, que también, ahora veremos en siguientes preguntas, ese dato que se me escurre vale dinero el ahorro que puede suponer, sino joder, todos los datos que yo quiero generar y que no me dejan generarlos. Porque aunque por mucho que yo los genere y yo le tome la atención que se la tomo y que muchas veces no está remunerada, lo que sea, vamos a darle valor a ese dato. Ese valor, la cosa es quién cuantifica. Porque
hoy parte de mi papel también es generar más preguntas que en futuros proyectos o derivadas alguien pueda responder. ¿Cuánto valen esos datos reales? Ese ahorro que yo creo que hay, ¿por cuánto lo cuantificamos? Entonces, vamos a dejar preguntas que nadie podrá responder a día de hoy, pero que intentaremos ser nosotros los que lo respondamos en otros momentos, ¿no? Entonces, creo que es mucho el valor potencial de ese dato. Yo con lo que me quedo de esta pregunta, y creo que los farmacéuticos de farmacia comunitaria lo reclaman todos los días, o al menos desde que yo trabajo cerca de ellos me doy cuenta, y es de la necesidad de poder tener acceso a la historia clínica electrónica de los pacientes. Porque ahora mismo sin historia clínica electrónica del paciente en la farmacia comunitaria, pues todo esto es imposible. Yo ayer participé en una mesa del cuidado del paciente con diabetes y bueno, yo supongo que muchos de los que estáis aquí quizá hagáis en vuestra farmacia pues glucemias capilares o incluso hemoglobinas glicosiladas en la farmacia en equipos pequeñitos. Esos datos en el hospital, que también lo hacemos en equipos pequeños, en diferentes zonas, en las UCIs, en las REAs, todos esos datos están conectados a historia clínica electrónica porque esos equipos pequeños pertenecen al hospital. También hay equipos pequeñitos en atención primaria, entonces todos esos equipos están conectados a la historia clínica electrónica, en nuestro caso del 12 de octubre, pero ¿por qué no esos equipos que están en las farmacias se pueden conectar a la historia clínica y poder, o sea, como decía Nacho, que ese dato cuente, que ese dato tenga valor, pero para eso tenéis que tener acceso a la historia clínica electrónica del paciente? Y yo desde aquí reivindico, y lo diré siempre muy alto, que la farmacia es un punto más del sistema sanitario. O sea, basta ya un poco de que estemos tan separados. Al final somos diferentes niveles existenciales, pero nadie es más ni nadie es menos, ¿no? El hospital parece que siempre somos como el último punto, luego está primaria, luego están las farmacias. No, cada uno tiene su acceso. Yo no veo un paciente en la vida porque trabajo en el laboratorio. Vosotros veis pacientes todos los días de vuestra vida. O sea, el valor que tiene el farmacéutico es bestial por lo que escucha, por lo que lleva a cabo, por lo que prescribe y por lo que dispensa. Entonces, tratemos de hacer un poco más interoperable todos los sistemas informáticos que ahora mismo son complejísimos. También es verdad que tenéis un puntazo que nosotros no tenemos y hoy lo hablábamos comiendo. No sé si sabéis que en la Comunidad de Madrid las historias clínicas electrónicas no son comunes. Cada hospital tiene una historia clínica electrónica diferente. Es decir, mi historia clínica está en el 12 de octubre, pero si mañana tengo un accidente de tráfico y entro inconsciente en La Paz, nadie sabe mis alergias, nadie sabe mis enfermedades previas, mis antecedentes personales, nadie lo sabe. Es brutal. En cambio, vosotros, en la oficina de farmacia, sí que tenéis un sistema común, que es la receta electrónica, que al final es verdad que cada uno la trabaja suya, pero es común, incluso para toda España. Entonces, es verdad que a través de ahí quizá podamos empezar a trabajar un poco más el dato. ¿Vale? Bueno, pero es que ahí hay un ahorro Por supuesto. en que en las pruebas que te van a hacer cuando Dios no lo quiera Eso entres es. inconsciente en La Paz, todas esas pruebas que te van a hacer pues tienen un valor enorme que se podía haber ahorrado mirando una pantalla y viendo que Cecilia Cuatro que ha entrado en estado de shock tal, vas a ir mucho más directo, vas a ahorrarte pruebas, vas a saber qué tienes que hacer y qué no. O sea, cuando lo contabas, yo no me lo creía, digo, ¿pero cómo no van a tener los datos conectados? Qué tontería, ¿no? No tiene ningún sentido. Y al final es coste-oportunidad, porque la Comunidad de Madrid tiene un presupuesto para sanidad, para todos. Hay un presupuesto. Entonces, si a mí me duplican las pruebas, es un gasto que no se va a hacer en otra persona. Entonces, el dinero es limitado. Si te gastas más en una cosa, te gastas menos en otra. Sí. ¿Sí? Y eso que has comentado, Ceci, es un puntazo, porque lo que comentas, a nivel de hospitales no nos integramos. Hay comunidades que sí, por ejemplo, Cataluña, tiene todos sus hospitales con la misma, los de ELIX, con la misma historia clínica electrónica, o País Vasco, pero no se comunican con Madrid. Eso es. Vosotros, en la farmacia comunitaria, la receta electrónica es verdad que es interoperable con todas las demás. O sea, ahí sí que yo, hablando lo que estábamos hablando antes, lo veo como un punto de acceso ideal para los farmacéuticos en el que se pudieran meter esos datos que detectaran. No sé, yo tampoco trabajo en el ámbito de farmacia comunitaria, pero se me ocurre todos los bloqueos de dispensaciones, efectos adversos detectados, glucemias, todos esos datos al final son datos que ahora mismo, como comentas, se están perdiendo, entre comillas. Los tenéis en las farmacias, pero ahí se quedan. Al final no se explotan y eso ayudaría mucho al Sistema Nacional de Salud y al final genera un retorno de la inversión, que es lo que tú dices. Es cierto que ahora has dicho la palabra clave bloqueo y clink, miro, no sé, estaba Óscar por ahí, y este dato sí se recoge, el del bloqueo cautelar, estamos bloqueando ya en las farmacias determinadas cosas y ese mensaje sí les llega al médico y él puede valorar el por qué desde la farmacia hemos bloqueado algo, pues porque hay
un error de prescripción o creemos que hay una duplicidad que no tiene sentido, en este bloqueo cautelar nosotros en la farmacia sí podemos empezar importante. a generar Claro. cosas. De hecho, muchas veces, a ver, aquí estamos en un foro farmacéutico y lo vamos a decir muy alto, quizás muchas veces tengamos un poco de miedo al médico en ocasiones. Pues parece que el bloqueo cautelar, parece que bloqueas un medicamento y no, ojo, no vaya a ser que el médico de repente se mosquee porque bloqueemos. Y bueno, puede ser que al principio sí, ¿vale? Que puede resultar un poco chocante que te bloquee una prescripción, pero es algo que se tiene que hacer porque los médicos también van a 1000 todos los días y tampoco les da tiempo a revisar todo, al final tienen 5 o 6 minutos por consulta. Entonces, es importante valorar el tiempo de todos y cuando hay una persona profesional del medicamento que puede valorar eso y bloquearlo, muy bien. Nosotros en el laboratorio bloqueamos todos los días. Nosotros no lo llamamos bloqueo cautelar, lo llamamos adecuación de la demanda y todos los días nos entran peticiones con 20, 25 pruebas que decimos, esta fuera, esta fuera, esta fuera. ¿Por qué? ¿Tú tienes un colesterol de ayer? No me pides un colesterol hoy, no cambia hasta dentro de 3 meses. Una glicada, tampoco. Un hierro, una ferritina, no cambia. Una vitamina D que está súper de moda, que la piden todos los días, no cambia. Entonces nosotros nos hinchamos a rechazar pruebas todos los días y medimos, que ahí viene un poco la gestión del dato, medimos ese ahorro y a final de año nuestra jefa va a nuestra gerente y dice, hemos ahorrado 250.000 euros en adecuación de la demanda. Déjame utilizar este dinero para contratar a una persona, comprar este equipo, meter esta prueba nueva que va a ser muy interesante, meter un panel más de cáncer hereditario, etcétera. Es decir, coste-oportunidad. Ahorremos por un lado para luego Invertir en otro. invertir en otro. Y por eso decimos, bloqueo cautelar. Hay que medirlo. Nosotros lo hemos hablado muchas veces en el colegio. Hay que medir el dinero que ahorráis en bloqueo para que luego ese dinero se pueda revertir en otras cosas. Es súper importante. Perdón. Bueno, tercera pregunta, y yo creo que esta es la pregunta favorita de Nacho, y es, ¿estamos realmente aprovechando todo el potencial que tiene el dato o se nos escapa? ¿Nos estamos desaprovechando? ¿Aprovechamos todo? ¿Qué creéis, Juan? Bueno, por un lado yo creo que por defecto, con ese volumen de generación de datos que hay, no lo estamos aprovechando, pero por la misma generación masiva que tiene. Es cierto que al mejorar primero los sistemas de almacenamiento, al poder tratar datos, unos están estructurados, pero hacer manejables los desestructurados, que Eso es. hay tecnologías que están reconociendo que el médico tiene que escribir una anamnesis y es un relato de una enfermedad, y esto no va de cajitas, va de una historia, pero la tecnología debe poder, y ya lo puede, entrar y con herramientas, por ejemplo, de reconocimiento del lenguaje natural, encontrar la estructura y extractar la información relevante. Bueno, el reto aquí para saber si lo estamos aprovechando al máximo es, lo primero es que nos estemos formulando preguntas nuevas. Eso. Es como todo, tenemos un almacén de información en el que a medida que podemos tener más detalle de la información disponible, el reto está en encontrar qué quiero saber a partir de esa información. Por ejemplo, en el caso de la Organización de Servicios de Salud y Prestación de Servicios de Salud, como estáis en las oficinas de farmacia, cubrís muy bien ese punto, pero el dato no solo permite ver la historia hacia atrás y el presente, sino ayuda a ver el futuro. Ayuda a ver el futuro en cosas muy prácticas, como el almacenaje de las cosas que necesito para que funcione mi servicio. El médico, cuando llega a atender a un paciente, ese acto en el que está sentado hablando con el paciente necesita que haya información, que cuando prescriba el medicamento esté disponible en algún sitio, que cuando consulte el pasado del paciente encuentre la información, que cuando necesita verificar resultados de laboratorio estén esos datos disponibles, etc. Pero a la vez, si en el hospital están planificando la actividad quirúrgica de mañana, necesitan poder estimar lo que va a consumir esa actividad mañana y predecir, entre comillas, todo esto para dotar el hospital para poder funcionar. Esto en un hospital es mirar la necesidad del dato hacia adelante. En cualquier entorno pasa lo mismo. Sí. En el ámbito de 22.000 oficinas de farmacia próximas al ciudadano, hay una cercanía a la realidad de la población que desde otros niveles asistenciales está muy lejos, por todas las razones que has descrito. Ahí hay preguntas interesantes que se le ocurren al profesional de la oficina de farmacia porque está ahí viendo la necesidad de su población, porque reconoce también su rol en su comunidad, que un hospital está muy lejos, está en un sitio de referencia con otras finalidades. Entonces, hay
la pregunta que es muy pertinente, ¿estamos aprovechándolo? Viene de si estamos haciendo nuevas preguntas que queramos contestar para ir más allá de lo que nos estamos encontrando en nuestra población. Totalmente, ¿no? creo que al final es súper importante. Muchas veces queremos explotar los datos, queremos trabajar con ellos, pero eso es, o sea, tenemos claro qué queremos de los datos, qué queremos obtener, estamos preparados para lo que vamos, a los resultados a los que vamos a obtener. Si hacemos un modelo predictivo, muchas veces vamos a poder hacer algo con ese modelo predictivo que quizá nos diga cosas que no vamos a poder abordar. O sea, quizá muchas veces esas preguntas no nos las hacemos correctamente y en otras ocasiones no estamos preparados con recursos humanos, materiales y demás para poder responderlas. Pero efectivamente es lo primero que tenemos que hacer, hacernos esas preguntas. Yo quería apuntar una Sí. cosa a lo que ha dicho Juan Carlos. Es importante hacer las preguntas, pero sobre todo recopilar esos datos, que nosotros cada vez que en el laboratorio metemos una nueva técnica o hacemos algo nuevo, es como, esos datos los queremos guardarlos y queremos poder acceder a ellos, porque a partir de ahí luego surgen preguntas y dices, ¿tengo los datos? Pues no, pues entonces no puedo resolver las preguntas. Entonces ir guardando todo eso te sirve, pues me lo invento, por ejemplo para la oficina de farmacia, pues por ejemplo, el número de dispensaciones que hay por hora. Oye, pues igual te sirve para ver tu personal. ¿Tienes el personal adecuado? ¿No? ¿Necesitas más gente en esta franja horaria? ¿Cuánta gente te va a venir? Hacer esas predicciones que tú comentas, stock de la farmacia, incluso para temas epidemiológicos. Oye, ¿qué población tengo? Lo comentábamos antes. ¿Qué edad tienen? ¿Qué patologías pueden tener? Esto me puede ayudar a ver si tengo que tener más de estos medicamentos o más de estos productos sanitarios. Pues todo eso te lo da el tener guardados esos datos y luego poder explotarlos correctamente. Eso es. Mi pregunta. Claro, Tu pregunta. cuando hablábamos de desaprovechar el potencial, yo ya estaba en modo, claro, es que yo ya llego a la farmacia y solamente veo datos que entran y salen en mi ordenador y sobre todo las ganas que yo tengo de generar nuevos datos. Si yo tuviera la oportunidad de llegar a la farmacia y poder generar datos de los pacientes que vienen y vosotras cosas que podíais comunicar al médico que fueran de valor, pues que no paraban de ocurrirse ejemplos de todo tipo. El más típico, inhaladores y adherencia. O sea, yo tengo además a los pacientes sus caras y sus respuestas de todos los meses. No, el Relvar no me lo des que aún tengo. Pero ¿cómo vas a tener si te llevaste el último en noviembre? ¿No lo utilizas? ¿O has dejado de utilizarlo o qué estás haciendo? Porque sé que no te lo llevas. Aquí hay un problema de adherencia. Este problema de adherencia, pregunta que alguien tendría que responderme, ¿en un futuro podría dar un problema agudo, acudo a urgencias porque no respiro y viene derivado de la no adherencia a este fármaco? ¿Cuántos polimedicados tenemos con Sintron? ¿Qué dices? Pero por Dios, que te lo cambien por Xarelto. No por el gusto que me da a mí vender un Xarelto en lugar de un Sintron, sino porque realmente creo que tiene un beneficio para el paciente total. ¿Cuántas veces no podríais generar dato ahí real de decir, oye, médico, esto aquí está seguro que está bien hecho? O algo tan bobo como, oye, paciente con duda de esomeprazol y omeprazol, tiene los dos, no sabe cuál tiene que tomarse, borra uno. Se lleva los dos porque no me acuerdo. Joder, ¿cuántas veces nos llegan calcios al Sigre enormes? No, pues lo tenía, pensé que tenía, pero al final no, y lo sigo cogiendo. El poder decir, oye, si no tomas el calcio, quitárselo de en medio. Entonces, creo que hay un potencial en la farmacia tremendo en las dos vías, en los que no me dejan, de lo que ya han prescrito, no me dejan generar un dato con un feedback con el médico, y el otro, el de que no puedo generar más datos de ese paciente de recogida de datos. Entonces, cada vez que nos metíamos más en harina y ahí más investigaba y más quería saber, más me daba cuenta de que tenemos un problema muy grave, de que no hay un feedback y que no tiene ningún sentido, que alguien tendría que poner una coherencia y decir, pero ¿cómo no hay una relación directa farmacia y centro asistencial primario, ¿no? Entonces, esa pregunta habría que hacérsela llegar a alguien y que realmente respondiera, pues mira, chico, no tengo ni idea, esto hay que resolverlo porque va a traer muchos más beneficios que posibles conflictos de interés o desventajas. Entonces, Y además yo quería insistir en eso porque el tema de la interoperabilidad entre farmacias, o sea, no es como antes que, por ejemplo, un paciente va a tu farmacia, pero igual va a la de al lado, coge el mismo medicamento, lo toma por duplicado, es que ya lo puedes ver todo ahí. Y nosotros no tenemos esa posibilidad. O sea, si yo hago una vitamina D, un paciente que se lo ha hecho en otro hospital, en otro un hospital privado también se la ha hecho, estamos repitiendo un dato que no tiene ningún sentido, es un coste y no aporta nada. En cambio vosotros, al tener eso, pues que tenéis una plataforma ideal en la que podíais
compartir esa información entre todos. Y tantas otras Hombre. cosas. Es que claro, Sí. hablando y se me ocurren cosas. Fosfomicinas de repetición en recidivas de... Yo veo así, de decir, pero chica, vete al médico, que evidentemente aquí hay una resistencia, que te hagan un cultivo y te cambien y se acabó el problema para ti y para las 7 veces que ha sido urgencia los últimos 2 años porque tienes una infección de orina recidivante. No puedo, estoy maniatado, tengo que decírselo a ella. Si es mayor, escribirle una nota a mano, toma, mándaselo. Joder, ¿cuánto tiempo no ahorramos a paciente, a médico, si yo le digo, revisar tratamiento antibiótico de esta mujer tal, y cambiar o poder cultivar? No explotan realmente nuestra vertiente, joder, sanitaria, farmacéutica, nos tienen un poco relegados. Entonces, esto cada vez se está convirtiendo más en algo a reivindicar totalmente, algo que debería ser nuestro ya de por sí. Entonces, Yo creo que volvemos un poco a lo mismo. No tenemos acceso unos a otros. Entonces, me lleva un poco a la siguiente pregunta, que me habéis tirado totalmente el hilo. Y es, bueno, vale, sabemos lo que necesitamos, sabemos que tenemos que tener mucha más interoperabilidad entre todos nosotros, acceso a historia clínica electrónica y demás. Vale, pero ¿a quién nos quejamos? ¿Qué hacemos? ¿Quién mueve la rueda, que decían el otro día? ¿Los colegios? ¿El consejo? ¿La consejería? ¿El ministerio? Aquí tenemos que saber también quién tiene la responsabilidad o quién nos tiene que ayudar en ese sentido. Y creo que, sinceramente, esta es la gran pregunta que, por desgracia, nosotros no podemos contestar, porque no somos consejería ni ministerio, ni mucho menos. Pero es verdad que creo, bueno, pues que desde los colegios se hace mucho por ir mejorando toda esta digitalización e interoperabilidad. Somos el primer granito de arena que vamos avanzando en ese sentido, pero necesitamos mucho apoyo a nivel consejo, a nivel consejería y a nivel ministerio. O sea, eso al final es un plan nacional, no es un plan de la Comunidad de Madrid. Necesitamos lo mismo en todas las comunidades autónomas. Entonces es importante hacernos esta pregunta, aunque no la podamos contestar. y a nivel coherencia, es que no existe una razón de peso objetiva, negativa, a que haya pues esa transversalidad entre los datos. Yo lo veo más todo falta de desarrollo técnico, que realmente se puedan desarrollar nuevos métodos para recoger esos datos, extrapolarlos, etcétera. Entonces, pues evidentemente, ojalá esta pregunta, que la subrayaremos, podamos trabajarla en otros foros y decir, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está el problema? Y vamos a empezar a resolverlo, que el problema es concreto. Me gusta, mi mesa, es que está en mi mesa, y me gusta mucho porque estamos empezando a hacer preguntas con sentido, que vamos a buscar a alguien que nos pueda dar una respuesta, porque parece coherente el que le hagamos esta pregunta a alguien y que digan, oye, pues no se hace por esto, por eso. Pues vamos a buscar soluciones a estos dos problemas y vamos a intentarlo. Entonces, ¿quién nos tiene que ayudar? Evidentemente, estamentos superiores. Ojalá fuera el colegio y fuera pulsar un botón y que empezáramos. Creo que va más allá, pero bueno, creo que empezamos a tener las preguntas correctas que hacer. Nos falta quizá la persona a la que dirigirlas. Es un poco lo que decía Juan, o sea, tenemos la primera pregunta que tenemos que hacer, que es ¿quién nos tiene que ayudar con esto? Hablabas un poco de dificultades técnicas, y es verdad, al final las dificultades técnicas están ahí, los retos están ahí, pero luego, a mí una vez en una charla que fui, un informático dijo, no hay nada informáticamente imposible, nada. Nosotros en el laboratorio lo vemos todos los días. Cuando nosotros generamos un dato de laboratorio, hasta que pase historia clínica electrónica, no es nunca inmediato, que parece, bueno, a nosotros ya nos parece normal, común, pasa, pues tarda unos minutos, quizá una hora y demás. ¿A quién se le pasa por la cabeza que tú sacas dinero en un cajero y en el momento en que te metes en tu app no aparezca que has retirado 200 euros? Como no te aparezca esa retirada, pegas una llamada al banco inmediatamente y dices, ¿esto qué es? Que no me aparece, o he pagado aquí. Entonces, ¿todo es posible informáticamente? Por supuesto que lo es. Lo que pasa es que cuesta dinero, muchas veces, bueno, pues tirar del carro de este tipo de iniciativas es complicado, pero se puede, ¿vale? Pero bueno, es un reto importante. Es verdad que tratar el lenguaje natural, como comentabas ahora, bueno, estructurar el dato y demás, es complicado. Necesitamos profesionales que también hagan esto. Nosotros somos farmacéuticos, muchas veces no todos tenemos que ser el profesional del dato, sino que tenemos que tener cierta ayuda de profesionales informáticos que gestionen este tipo de cosas, pero las tenemos que reivindicar. Entonces, ¿hay un obstáculo real informático o no es tanto? Tiraros a la piscina. Sí, no, es muy claro. Y es buena la analogía que estás poniendo con los servicios bancarios. Perdón.
por una razón, o bueno, por varias razones, pero para sintetizar en tres. Cuando tú estás sacando dinero de tu banco, toda esa red tecnológica es propiedad de ese banco. Eso es. Ha elegido sus proveedores, ha estructurado sus datos y su sistema de información y lo controla él. En el sistema de salud hay múltiples proveedores de sistemas de información y el trabajo en la interoperabilidad es relativamente reciente y hay muchas tecnologías funcionando que producen datos de una manera en que no se pueden compartir con facilidad. Y vas a un hospital y tienes un proveedor que lleva determinados sistemas de información y vas al siguiente y puedes encontrarte algo totalmente distinto. Así que en salud ha sido y es necesario resolver cómo intentar que exista esa comunicación, no solo entre sistemas de información que hoy son diferentes, sino que puede que lo sigan siendo en el futuro, Eso es. porque hay fabricantes distintos, ¿no? Ese es uno de los primeros retos. El segundo que tienes es que manejas una información de altísima seguridad, incluso más alta de la que se le exige al dato bancario, porque tiene datos muy sensibles del ciudadano, está regulada a muchos niveles donde hay que garantizar los sistemas y las organizaciones que quien acceda a esa información tiene las garantías, los privilegios y las herramientas para asegurar que esa información no va a sufrir ninguna alteración, etcétera, etcétera. Entonces, por el contrario, hay muchos recursos tecnológicos, pero el desafío es exigente. En este sentido, doy un paso más, que es la realidad nos lleva también al pragmatismo. Y voy a poner un ejemplo pues mío como paciente de ayer justamente con uno de mis hijos, de una realidad vuestra, que es poder ir a la oficina de farmacia a pedir un medicamento, no está disponible allí, consultaron una plataforma, encontraron otra farmacia donde estaba disponible y me dijeron, ve a ella que está listo. No sé cómo va lo de la plataforma, pero sobre todo fueron prácticos al resolver la integridad del proceso que yo necesitaba como su cliente, como su usuario o su paciente. Y no perder esa perspectiva de la finalidad hace que las cosas terminen funcionando. No es perfecto por ahora y llegará seguramente a un nivel más fantástico más adelante, o no. O tendremos lugares que lo hacen muy bien y otros diferente. Pero lo que quiero decir es, la tecnología son una serie de herramientas, pero responde a procesos humanos que son los que le dan el norte de cómo debe funcionar. Como siempre digo en tecnología, si no hay un proceso humano que antes ha encontrado la solución, la tecnología suele encarecerlo y complicarlo, ¿no? Mientras que si lo anterior ha sucedido antes, sabemos dónde queremos perfeccionarlo. Entonces, resumiendo tu pregunta, las tecnologías están, la sanidad es compleja, pero el camino se está recorriendo. Lo que pasa es que es grande el desafío. Me parece que has dado completamente en el clavo de la respuesta precisamente por eso, porque al final efectivamente existe el tema de los proveedores, es importante. Bueno, vosotros como farmacéuticos tenéis un proveedor general. Pero es que ha dicho una cosa que es muy interesante, que al final evidentemente ya hay herramientas tecnológicas que nos ayudan y volvemos a lo de antes. O sea, que tú hayas encontrado a través de Farmahelp ese medicamento que faltaba en otra farmacia es fantástico. Lo que no tiene ningún sentido es que ese médico que lo ha mandado no tenga esos datos o que le podamos pasar esos datos en tiempo real, que tenemos todas las farmacias, que ya sabemos, para que no prescriba algo que sabe que el paciente va a encontrar un medicamento con un problema de distribución y va a tener que utilizar Farmahelp para poder encontrar una farmacia que lo tiene en ese momento. No, que él ya sepa, oye, problemas de suministro de este medicamento, que le dé una vuelta. O sea, estamos hablando de generar datos desde la oficina de farmacia para que tú no te encuentres como paciente ese problema. Si yo a este médico le puedo mandar mis datos, que no seré yo, será a través de distribución, de lo que sea, datos para que él tenga en tiempo real este problema, pues ya nos estamos ahorrando ahí viajes para el paciente, poca adherencia porque no lo he encontrado y ya empezaré mañana con ese antibiótico que me has puesto, como cuando tuvimos problemas con las amoxicilinas infantiles hace año y medio, por poner un ejemplo a bote pronto que se me ocurre ahora mismo. Entonces, pues otra pregunta más, evidentemente, es que deberíamos poder generar ese dato de desabastecimiento para que el médico tuviera en su base de datos que hay ciertos medicamentos que dan problemas y que pudieran buscar una alternativa o marcarte las dos y que el farmacéutico cuando me vinieran con las dos, le he dado esta, pum, esta de aquí, fuera.
Ya no tienes que saber ni que estaba siquiera porque te he podido dar esta alternativa, que sea el médico el que diga, oye, dale esto, esto o esto, si hay problemas de desabastecimiento, si no lo tienes. Yo le doy esta y las otras dos automáticamente se borran. O sea, estamos resolviendo un montón de problemas y llevamos 40 minutos, pues imagínate realmente trabajando fuerte en este tema. Pero salen cuestiones, salen posibles soluciones y yo solamente veo voluntad política y desarrollos tecnológicos. Y desarrollos tecnológicos creo que es fácil de solucionar. Las voluntades, eso ya es quizá algo más problemático, pero... Eso es. También has tocado un tema importante y es la sensibilidad de los datos. Nosotros queremos trabajar con los datos, estamos ansiosos por explotarlos, pero realmente los pacientes quieren que se exploten sus datos. Hay que pedir consentimiento informado a los pacientes para tratar con estos datos. Tú lo has dicho, o sea, es más sensible la sanidad que la banca. Entonces, ¿es todo tan a la ligera? ¿Podemos empezar a trabajar con este dato tan de manera sencilla o tenemos que empezar a tirar de consentimientos informados? Igual que hacemos todos los días cada vez que damos un tic en una web o etcétera. ¿Cómo lo veis? Es una pregunta... Al aire. Bueno, nosotros, voy a datos objetivos, nosotros hicimos un estudio en el que preguntamos a 2.000 personas su disponibilidad a compartir datos con fines de investigación o de otro tipo, y el 87% de ellos contestaron que mientras fueran agregados y anonimizados estaban dispuestos. Y creo que en cierto sentido hacia allá vamos. Hay regulaciones recientes a nivel de la Unión Europea relacionadas con la inteligencia artificial que están introduciendo no el problema de la inteligencia artificial, sino que resuelva cómo los que proveemos los datos pues estemos dando esa autorización. Entonces el camino existe, las vías regulatorias existen y la voluntad, al parecer, es una muestra pequeñita, 2.000 personas y tal, pero de alguna manera nos da un norte de que explicando bien la finalidad y garantizando el cumplimiento de esa cesión de derechos, entre comillas, pues se puede hacer, al parecer. Nosotros en el hospital muchas veces tenemos quizá... Es un poco más complejo en ocasiones. Bueno, nosotros precisamente en el laboratorio, como trabajamos de manera, en cierta manera anonimizada, porque trabajamos con un número de código de barras o con número de historia y no con nombre y apellido del paciente, para nosotros es más sencillo, pero cada vez que los médicos quieren explotar algún dato para hacer, bueno, pues un proyecto de investigación, un FIS, un póster, lo que sea, es verdad que en algunas ocasiones es fundamental solicitar el consentimiento informado, pasar un comité de ética bastante férreo. Entonces, yo creo que es importante avanzar un poco en este sentido. No sé si quieres apuntar algo, Fer. Depende mucho del uso de los datos. Al final, si va a ser para hacer una intervención adicional, sí que vas a requerir el consentimiento del paciente, explicarle bien para qué se va a utilizar esos datos, etcétera. Es verdad que el uso de datos retrospectivos, mientras estén anonimizados, normalmente sí que pasa por el comité de ética, pero no hace falta un consentimiento. Son datos derivados de la práctica asistencial. Entonces, en ese aspecto sí que es mucho más fácil poder hacer cualquier tipo de estudio. Y a raíz de esto de los datos, sí que me parece interesante el ejemplo que has puesto de la banca. Los datos de salud son más restringidos, digamos, que los de la banca, son muy importantes, pero a nadie se le pasa por la cabeza, recojo tu ejemplo, que tú le hagas un Bizum, yo te hago un Bizum a ti, de repente yo te lo he hecho, a ti no te llega, y le diga al banco, ay no, es que se ha perdido el dato por el camino. Hola, perdón, esto está pasando con los datos sanitarios diariamente, todos los días, en todo momento. Datos de estos que estamos hablando de tensiones arteriales que se miden, se pierden, no quedan ahí entre hospitales, que no se comparte información, dato libre que no queda estructurado, son datos que se pierden y que no se pueden utilizar en la asistencia del paciente. Entonces, es verdad que hay mucha preocupación del uso de los datos, totalmente de acuerdo, porque a veces hay fugas masivas de datos en empresas tecnológicas, que tampoco nadie se lleva las manos a la cabeza, pasa y pasó. Pero bueno, con los datos sanitarios hay un poco más allá. Pero bueno, nadie se preocupa de, ¿estamos utilizando realmente todos los datos que hay? ¿Estamos perdiendo datos por el camino que podían ayudar a todo esto? En cambio, con el tema del dinero, nadie tiene ninguna duda. Quizás si la gente supiera todos los datos que se pierden todos los días, ese 87% que comenta Juan, subiría casi al 99-100%, yo creo. Al final yo creo que la gente muchas veces no es consciente de que se pierde mucho dato. Porque en ese caso la pregunta era para estudios y demás.
Pero si la pregunta yo se la hago a alguien personal, es que este dato que voy a compartir es para ti, para mejorar tu salud, para mejorar tu seguimiento farmacoterapéutico, para tu seguimiento médico, ya no sería el 99, sería al 100%. Es decir, claro, que yo luego anonimizando ese dato pueda utilizarlo para fines de estudio, perfecto. Pero si yo a la señora, porque claro, ahora viajamos en el tiempo, ya nos están remunerando las tomas de tensión, por poner un ejemplo. Evidentemente, hay ya una contraprestación ahí de datos, yo mando y seguro que tiene que haber una firma, un consentimiento, un pliegue, pero sí, yo no lo sé si en oficina de farmacia vería tanto ese problema, porque aquí ya tengo a ese paciente que es el que me dice, sí, por supuesto, el médico me ha mandado que me tomes la tensión, pues tendré que hacérsela llegar de alguna manera, ¿no? Aquí es en pos de ese paciente. Totalmente. Bueno, estamos hablando ahora, ya nos hemos derivado del dato más al paciente y bueno, creo que es importante realizar una última pregunta, ya nos quedan pocos minutos. Y bueno, o sea, realmente hemos hablado de sanidad, de economía y demás. O sea, ¿cuál es el lugar del paciente en el uso del dato? ¿Estamos realmente centrados en el paciente? ¿Estamos más centrados en estudios, en investigación, en dinero, en ahorro? ¿O estamos realmente centrados en el paciente? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que nos deberíamos centrar más? ¿Estamos mucho más centrados en el paciente que en otras cosas? ¿Cómo lo veis? Hombre, nosotros en nuestro ámbito es verdad que la mayoría de lo que utilizamos está muy enfocado en el paciente y no hay que olvidar que el paciente es dueño de sus datos y al final estos datos van, como comentaba Nacho, para mejorar su asistencia sanitaria y para mejorar todo su proceso de salud, del inicio hasta el final. Pero bueno, en cuanto al uso de datos, al final todos los datos que tenemos los utilizamos para múltiples propósitos. Por ejemplo, nosotros en el laboratorio pues lo utilizamos para ver cómo de bien funcionan nuestras máquinas, cómo funcionan nuestros flujos de trabajo. En la farmacia se pueden utilizar, por lo que comentaba antes, para ver la epidemiología de tu comunidad, para ver cómo organizar mejor tu stock, para ver cómo organizar mejor tus procesos existenciales, si tengo que tener más dispensación hasta ahora, si no, si tal. Pero bueno, sí que yo creo que la mayoría de datos están muy centrados en el paciente. Vale, nosotros como profesionales sí que creo que nos centramos mucho en el paciente, pero quizá para vender muchas veces lo que hacemos es algo, un pensamiento muy personal. Antes lo hablábamos con el bloqueo cautelar, con la adecuación de la demanda y demás. Muchas veces para vender ese dato tenemos que decir, estoy ahorrando, ¿eh? Entonces, ojo, para que muchas veces pues esas entidades un poco de más arriba nos escuchen y digan, uy, madre, que efectivamente se está ahorrando mucho dinero con esto. O sea, ¿creéis que realmente arriba, ¿vale? No lo voy a bajar un poco a tierra, no nosotros, profesionales sanitarios del día a día, del barro, por así decirlo, estemos centrados, sino que, bueno, pues un poco más arriba, ¿creéis que es importante vender bien ese paciente en el centro del dato, no tanto ese ahorro que podemos conseguir con el trato del dato? He dado un poco la vuelta a la pregunta, pero mi sensación es que es importante que desde arriba entiendan también y pongan al paciente en el foco. Lo importante que es ese coste-oportunidad y no tanto el ahorro, sino, bueno, pues la mejora en su epidemiología, la mejora en que el paciente no vaya 20 veces a diferentes servicios o a niveles asistenciales, etcétera. Si preguntas eso, muchas veces el paciente no está en el foco de los de arriba. Una pregunta muy sencilla. Si el Xarelto tuviera el mismo coste de Sintron, ¿cuántos pacientes habría con Sintron? 0. Entonces, el paciente no está en el foco. Al final, esto es una balanza de 1000 platos en la que es muy complicado. Pero para nosotros siempre va a estar en el centro y creemos que esos ahorros van en favor del paciente porque hemos generado unos datos nuevos que hacen que no vaya a tener que ir al hospital porque somos muy buenos en esto y si tiene un problema con adherencia ahí hablamos con el médico va a hablar con él y vamos a evitar una visita el domingo por la tarde a urgencias. Entonces hay ahorro, pero yo pienso en el paciente, que luego podemos vendérselo como un ahorro para que acaben remunerando otros servicios y explotando otros fines lucrativos, mejor. Pero que el paciente está en el foco, joder, a mí desde la farmacia hay muchas veces que digo, no me lo creo del todo. ¿Por qué no una sitagliptina y sí una metformina? Cuando está claro que quizás le vaya a ir mejor. ¿Cuántas veces no sabemos que en ese centro de salud tienen pues ahí el gasto al milímetro y no? Más simvastatinas y no atorvastatinas. Sí, yo creo que
Bueno, yo sí creo que el paciente está en el centro. De todos modos, es una pregunta amplia donde hay excepciones. Es un diagrama de Venn donde hay sitios donde no puede haber excepciones, pero me pongo en visión de sistema de salud. Aproximadamente el sistema de salud se gasta al año 94.000 millones de euros en el sistema público. Es decir, son más o menos 2.000 euros per persona. Y el dinero no sobra. Y tiene que sostener la respuesta a todo el país continuamente. Entonces hay actores y personas y entidades que están pensando cómo hago para que esto se sostenga. Y tienen el pensamiento técnico de estar en esa dimensión. Dos datos que a mí me ayuda a correlacionar ya me estáis viendo determinadas cosas. Por ejemplo, aproximadamente cada consulta que no se cumple en un hospital cuesta, redondeando muchísimo, pero puede estar entre 120 y 150 euros. Es lo que cuesta tener esos 15 minutos, esa consulta lista para atender a un paciente. Si no llega el paciente, ese coste se consumió, la luz, los médicos, todos los recursos estaban ahí, pero no se aprovecharon. Una cama que no se ocupa en el Sistema Nacional de Salud en una noche pueden ser 900, 1.000 euros el coste de estar abierto. Entonces, cada vez que, tal vez porque he visto lugares con mucha desigualdad, cada vez que veo un sistema de salud que está con dificultades respondiendo, que hay listas de espera gordas y todas estas cosas que vemos. Pero insisto, yo fui ayer a mi oficina de la farmacia y me atendieron. Y mi hija tuvo su medicamento. Y fui al médico y tuve la prescripción. Y probablemente cuando necesito la ecografía que necesito y me la dan dentro de 4 meses y yo quisiera tenerla mañana por la mañana, me afecta, por supuesto. Pero al menos el actor que yo veo del sistema de salud conmigo, que es el médico, la enfermera, la persona, ahí veo que el interés soy yo. Si más arriba, evidentemente, entiendo por dónde, no estoy siendo falsamente romántico, estoy diciendo que lo que sí creo es que nos une a todos una sensibilidad social y humana, que está ahí en la música de fondo, que entre medias hay que sostener muchas cosas, empresas que invierten muchísimo, desde el que está invirtiendo en una oficina de farmacias hasta el que está desarrollando medicamentos para que todo esto ande, y ese equilibrio, de hecho, es sorprendente que funcione. Entonces, por eso entiendo tu ángulo, no quiero ser radicalmente opuesto, pero efectivamente creo que, como tiendo a ver que todavía por lo menos no son máquinas las que deciden sobre la relación del médico-paciente o del paciente con él, sino personas, creo que la sensibilidad está ahí. Que puede ser mejor, que hay cosas que no debieran ser, por supuesto. Voy a aprovechar para ir terminando y recogiendo el guante, y como me la has puesto votando, a 120 euros la consulta de 15 minutos, ¿cuántas consultas de 15 minutos no podría ahorrar yo si mis funciones fueran mayores de las que son? ¿Cuántas veces no puedo dar una pomada con antibiótico para un uñero y tengo que mandarle a urgencias? ¿Cuántas veces tengo una amigdalitis clarísima que podría dar una amoxicilina y no me dejan? ¿Cuántas veces podría dar una fosfomicina o un ciprofloxacino cuando sé, vía formaciones, por supuesto, y las que ya tenemos, son tantas y tantas las cosas que podríamos hacer y que el ahorro, joder, que a 120 euros cada 15 minutos, de verdad que te ahorro 1.000 yo, mi farmacia y mi turno, más los otros 1.000 de mi compañero y del otro, por 2 turnos al día, por 22.200 farmacias en España. Fíjate si hemos ahorrado dinero en un rato. Claro, o sea, y porque no tengo esa potestad que sí que creo que debería tener, porque vamos, yo tengo, a todo el mundo se lo digo, creo que deberíamos, el farmacéutico está totalmente capacitado para dar respuesta a estos problemas y a estas sintomatologías menores, que yo soy el primero que cuando no hay que pisar el charco dice, nos vamos a urgencias, al médico, que es quien tiene que hablarlo, pero muchas veces me veo con las manos atadas de decir, oye, es que deberías tomarte esto, deberías hacer esto, pero tienes que ir al médico a que te lo prescriba. O sea que al final, y para terminar, que ojalá durase otra hora más esta mesa, pero tenemos que ir finalizando. Lo que creo es que quedan muchas preguntas con sentido. Me ha encantado el dato de los 120 euros por las consultas de 15 minutos. Pues es el momento de empezar a nosotros mismos a tomar esos datos y decir, oye, ¿cuántas veces has tenido que derivar a médico y crees que podrías haber resuelto tú esta consulta de sintomatología menor? Pues yo, 8. Y la farmacia de allí, 27. Pues en un mes vamos a
Y además te vamos a hacer un aplicativo para que lo puedas pinchar en el ordenador después de cada dispensación y puedas mandar ese dato y nosotros lo recojamos. Y aquí lanzo un guante al colegio, que podamos desarrollar algo así, que digamos, oye, que es que creemos que podemos hacer 4.500 consultas realizadas que podríamos ahorrar al sistema por los 120 euros, son no sé cuántos mil. O sea que al final creo que hay mucho trabajo, creo que el dato y el ahorro puede ser masivo, pero ¿quién es el interlocutor? ¿Con quién tenemos que hablar? Porque yo tengo ganas de hablar con alguien ya y empezar Creo que a... esa es la gran pregunta a mover que nos cosas. queda en el tintero, que esperamos que el año que viene en Infarma Barcelona o dentro de 2 en Infarma Madrid, o bueno, en próximos meses en otros foros podamos resolver. Esperamos que este tipo de mesas, bueno, pues vayan desarrollándose y avanzando en los próximos meses, años, y que dentro de un tiempo, bueno, pues estas preguntas sean una respuesta súper clara y podamos hablar no de preguntas, sino de experiencia con este tipo de datos. Mil gracias, Juan. Mil gracias, Feri, mil gracias, Nacho, y mil gracias a todos por estar aquí. Espero que os haya gustado, que hayáis estado a gusto y bueno, pues nos vemos el año que viene. Mil gracias. Muchísimas gracias.